Ok. Muy bien, chicos, nuevamente la bienvenida ya a las últimas clases de matemática. Recuerden que ya estamos terminando ya el año y esta es nuestra última guía. Así que yo les voy a pedir que hagan el último esfuerzo, ¿ya? Y empiecen a hacer su guía y la realicen. Y los que tienen guías atrasadas desde septiembre, les voy a pedir que también se pongan al día, ¿ok? Recordar los objetivos de este mes. ¿Qué estamos viendo este mes? ¿Qué se acuerdan de lo que estamos viendo este mes? ¿Quién me dice por ahí? A ver si les refresco un poco la memoria, les voy a compartir la pantalla y ustedes me van a decir qué estamos viendo este mes. A ver, antes de compartir, voy a aceptar acá. Si no tienes talento, quiere decir que no tuviste entrenamiento. Entonces empezaremos desde el cuadrado 1. O debería decir, círculo 1. Déjame ver qué hiciste, Bob. ¿Qué tal este calamardo? ¿Qué demon? Hizo un círculo perfecto. Hazlo otra vez y muéstrame tu procedimiento ahora. Primero, dibujo esta cara y luego borro los rasgos más definidos y 1, 2, 3... Ahí está el círculo. Dame eso y olvida esas tonterías. Muy bien, dejar de compartir. Hugo, hijo, te voy a pedir que apagues tu cámara porque como yo la subo, entonces ya. Muy bien, ahí un poco con problemas técnicos estuvimos, ¿cierto? Pero logramos reproducir el video. Entonces, con el video, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el objetivo de este mes? ¿El círculo y circunferencia? El círculo y la circunferencia. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre el círculo y la circunferencia? ¿Por qué me hablan del círculo y la circunferencia? ¿Cuál era la diferencia? Había una diferencia súper clara entre el círculo y la circunferencia. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que era el círculo? A ver, ¿dónde tengo? Acá. ¿Esto es un círculo? Última vez. Última vez que yo te pillo jugando en clase. ¿Hablamos? No. ¿O esto es un círculo? Última vez. ¿Cuál de los dos es un círculo? ¿Esto que tengo acá? ¿O esto que tengo acá? El azul. El azul. Los dos. El azul. Muy azul. bien. Para empezar, excelente. Para empezar, el círculo es una figura plana, ¿ya? Plana. Esto no es un círculo porque esto tiene volumen, es redondito, ¿cierto? Esto es algo tiene volumen, redondo. adentro tiene un espacio. Por lo tanto, esto no es un círculo, esto ya es una esfera. Pero esto sí es un círculo, es una figura plana. Segunda característica del círculo. El círculo tiene un área, una superficie, ¿ya? Esta es la superficie del círculo. Entonces, si el círculo tiene una superficie, ¿qué será la circunferencia? El borde. El borde. La circunferencia es lo que rodea al círculo, es el borde. Por lo tanto, la circunferencia podemos decir que tiene un perímetro, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre el círculo y la circunferencia. Tienen que tener claras las diferencias, ¿ok? Muy bien. Eso es lo que vimos la semana pasada. Aparte, también vimos otro concepto. ¿Qué otro concepto vimos la semana pasada? ¿Qué cosa, profe? No la escuché, perdone. ¿Qué otro concepto, qué otro objetivo vimos la semana pasada? Aparte de reconocer lo que es el círculo y la circunferencia. Los elementos de la circunferencia. Vimos los elementos, muy bien. Y dentro de los elementos, ¿cierto? Vimos dos partes de la circunferencia. ¿Cómo se llamaban? Esos dos elementos que vimos, que eran muy importantes. ¿Cómo se llamaban? Radio y circunferencia.
El radio, ¿cierto? La circunferencia, ya vimos la circunferencia, muy bien, que es el borde. Vimos el radio y lo otro que vimos es el diámetro, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que es el radio? Yo les dije que el radio une, ¿cierto? Voy a usar esta wincha. Une el centro de la circunferencia con el borde, o el centro del círculo con su borde. Eso es un radio. ¿Dónde está mi wincha ahí? Eso es un radio, ¿ya? Muy bien. Este radio mide, acá mide 10 centímetros. Pregunta, ¿esto de acá arriba será un radio? Sí. Sí, porque mide lo mismo, mide 10 centímetros. Y si lo doy vuelta y lo mido acá abajo, ¿será un radio? También. También. Cualquier distancia entre el centro de la circunferencia y el borde cualquiera, siempre va a ser un radio, ¿ok? Eso ustedes lo tienen que tener clarito. Muy bien. Lo otro que definimos es el diámetro. ¿Qué es lo que es el diámetro? Dijimos que es la parte más larga entre los bordes de la circunferencia. Por lo tanto, la parte más larga siempre va a pasar por el centro. Porque si yo mido desde aquí hasta este borde, acá mide 17 centímetros. Si mido un poquito más arriba, 19 centímetros. Y va aumentando hasta que mido acá, la parte más larga, 20 centímetros. ¿Se fijan? Y después va disminuyendo. Acá 19, después 17, hasta disminuir. Cada vez se hace más pequeña la distancia entre un borde a otro. Por lo tanto, la parte más larga, ¿cierto?, sería la que pasa por el centro de la circunferencia. Esa es la parte más larga. Y se llama diámetro. ¿Ya? Muy bien. Pregunta. Si yo ahora doy vuelta a esto y lo mido así, ¿será esto un diámetro? Igual. Sí. Igual, porque pasa por el medio. Y si yo lo mido así, ¿será esto un diámetro? Sí. También, tiene la misma medida y pasa por el medio. Y si yo lo mido así, ¿será esto un diámetro? No. Sí, No, esto no, porque no pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, definimos estas dos cosas, el diámetro y el radio. Muy bien, otra cosa que dijimos, que si yo mido desde aquí, hasta el centro, ¿cómo se llama eso? Radio. Radio. Pero si yo lo mido todo, ¿cómo se llama eso? Diámetro. Diámetro. Por lo tanto, yo lo que dijimos la semana pasada es que el diámetro es el doble del radio. Es decir, es la suma de dos radios. Se fijan que cuando yo medí acá, el radio valía 10. Por tanto, el diámetro, ¿cuánto vale? El doble. 20. El doble, 20. Perfecto. Y si el diámetro vale 20, el radio va a valer la mitad. Muy bien, si el diámetro vale 20, ¿cuánto vale el radio? 40. La mitad, el radio. 20. ¿Ya? Muy bien, 20, perfecto. Eso entonces son lo que vimos la semana pasada, más también vimos el perímetro de la circunferencia. Dijimos que nosotros no podemos calcular el perímetro de todas las circunferencias porque esta es pequeña, pero hay circunferencias que son más grandes, ¿cierto? Hay piscinas, ¿cierto?, que son grandotas en forma circular. Por lo tanto, no puedo yo medirla con una wincha. Entonces, ¿qué dijimos? Que ¿cómo podíamos medirla? Mediante una fórmula. Y para usar esa fórmula, nosotros vimos un número, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba ese número? ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba ese número? La letra pi. La letra pi, muy bien. Se llamaba pi. ¿Y cuánto valía pi? 3. Yo les di 3,3.
Ya, 3 por lo menos, ustedes es 3,14. Pero yo le dije que este año vamos a tomarlo solamente como 3. ¿Ya? Y acá viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que es pi? Y eso tiene que ver con la materia que vimos el mes pasado, en octubre. ¿Qué es lo que es pi? Vamos a hacer un recordatorio y les voy a mostrar un video para que veamos o recordemos lo que es pi. Muy bien. Acá. Ok, vamos a ver lo que es pi, o recordar lo que es pi. Estudio Jaini presenta ¿qué es pi? Matemáticamente se dice que pi es una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso, la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 1, 2, 3 veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de 3.800 años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo: el área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de 3.16049 y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios: la cuadratura del círculo. El problema es precisamente que el valor es aproximado, porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. 22 séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso, dibujando polígonos de cada vez más lados, inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Arquímedes llegó a un polígono de 96 lados, pero el matemático chino Su Chongxi usó un polígono de 12.288 caras y llegó a un resultado más preciso, entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante miles de años, estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madhava de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó 71 dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, 620 decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a 3.141592653589 y billones de dígitos más. Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática. Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo XVII, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro. La popularizó Leonhard Euler en el siglo XVIII. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pifilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En 2006 recitó 100.000 dígitos y se tardó 16 horas, haciendo pausas cada hora solo para tomar agua. Curiosamente, si te gusta nuestro... Muy bien. Entonces, ahí se definió lo que es pi. Muy bien. Hay una palabrita que se usó al principio del video que tiene que ver con la materia pasada. ¿Qué palabrita era? A ver si pusieron atención.
que lo vimos la semana pasada, o sea, perdón, la clase pasada, en octubre, el mes pasado. Estoy media perdida en el tiempo, parece. Muy bien, hay una palabrita que nosotros vimos el mes pasado, estaba dentro de los objetivos del mes pasado. ¿Qué palabrita era? A ver, si se acuerdan. Que se definió como lo que era pi. Era la Uy, le dije la palabra, muy bien, la razón. Era la razón. ¿Y qué es lo que es una razón? ¿Quién se acuerda lo que es una razón? Será así como cuando uno dice, ah, tienes razón. ¿Qué será la razón en matemática? Uy, a ver, ¿cómo estamos con esa memoria? ¿Qué es lo que es la razón? Uy, parece que la memoria nos está fallando, el chip se está cansando, parece. Vamos a tener que hacer un formateo ahí de chip ahí, no sé. Algo vamos a tener que hacer. La razón, yo le dije que era la comparación. Era la comparación entre dos medidas, ¿ya? Entre dos medidas. Por lo tanto, cuando lo podemos escribir como una fracción o lo podemos escribir como una división. Por lo tanto, ¿qué es lo que es pi? Pi es la comparación entre dos medidas. ¿Qué medida? Entre el perímetro de la circunferencia y su diámetro. Es decir, ¿cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro de la circunferencia? Y se descubrió que siempre, no importa el tamaño de la circunferencia, siempre va a caber pi veces. O sea, 3 y un cachito más. 3,14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que es pi. Muy bien, yo les dije que ustedes, los que pudieran, trajeran una circunferencia, algo que tuviera forma de circunferencia y una lanita, ¿cierto? Yo traje mi reloj, ¿ya? Entonces, vamos a demostrar que la relación entre el perímetro, o sea, el borde de la circunferencia, y el diámetro es pi, ¿ya? O por lo menos vamos a hacer lo más cerca de pi posible, ¿ya? Porque mientras más exacta sea la medida, entonces es más exacto pi. Muy bien, entonces yo le pedí que trajeran una lanita o un hilo, con lo cual ustedes van a enrollar alrededor de su circunferencia. Una vez que hayan enrollado la lanita, ¿cierto? Esa lanita la van a colocar encima de una regla, ¿ya? Y la van a medir. En este caso, a mí mi lanita, o yo lo hice al tiro con una wincha, ¿ya? Porque tengo una wincha. En este caso, mi perímetro, o sea, todo el borde de la circunferencia, vale 80 centímetros. Entonces, acá voy a colocar el perímetro, es 80 centímetros. Ese es el perímetro. Recuerden que el perímetro de la circunferencia es la medida de todo el borde. ¿Ok? Muy bien. Y ahora van a medir el diámetro. Ustedes ya saben medir el diámetro. ¿El diámetro lo mido acá arriba? ¿Lo mido acá arriba el diámetro? No. No, Medio. ¿Dónde lo tengo que medir? Medio. Acá al medio, ¿ya? Entonces yo con mi wincha, o ustedes con su lanita, pueden medir justo al medio, ¿ya? Toman la medida y van a su regla y miden el pedazo de lanita. Y en este caso, a mí, mi diámetro me dio 25,2. Ese es mi diámetro. Muy bien, voy a hacer la división, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer con su plato, con lo que tengan ahí a mano. Voy a dividir 80 dividido en 25,2. Es decir, 80 dividido en 25,2. Y eso me da 3,17. ¿Se fijan? Muy cercano a 3,14, ¿ya? 3,17. Y esto viene siendo el número pi, que nosotros lo vamos a tomar solamente como
3, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el diámetro, ¿ya? Cabe 3 y un poquito más, 3 veces y un poquito más en el perímetro de esta circunferencia. Yo se los voy a mostrar. Voy a hacer acá una línea de partida, ¿cierto? Y voy a medir, vamos a aceptar acá, voy a medir el diámetro, 25,2 dijimos. Acá está 25,2. Voy a volver a medir aquí, ¿cierto? 25,2. Acá está 25,2. Voy a volver a medir acá. Ya llevo 2 veces el diámetro. 25,2. Y acá está 25,2. ¿Se fijan? Cabe 3 veces y yo acá terminé. Más un cachito más. ¿Ya? Eso es pi. Cabe el diámetro, justamente cabe 3 veces en el perímetro de esta circunferencia y un cachito más. ¿Ya? Eso es lo que es pi. Muy bien. ¿Ustedes, alguien hizo el experimento con su circunferencia? Sí. ¿Alguien lo hizo? ¿No? Sí. Están medio calladitos. Sí, profe. Sí. ¿Y le salió le salió 3? Sí. ¿La división le salió 3? Ya. No importa la medida. Yo puedo medir cualquier otro objeto y siempre pi, la razón o la comparación entre el perímetro y el diámetro va a salir 3, y algo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vimos esto? ¿Por qué vimos pi? Porque con eso se pudo calcular el perímetro de una circunferencia. Pi es igual, ¿cierto?, al perímetro partido por el diámetro. Si yo despejo esto es una ecuación. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ecuación. Pero ¿cómo pasa el diámetro al otro lado? ¿Con qué operación si acá está dividiendo? ¿Cómo pasa al otro lado? Parece que la ecuación es siempre como los que llegan a séptimo les cuesta un poquito. ¿Ya? Operación contraria. Si acá está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces yo puedo decir que el perímetro es igual a pi por el diámetro. Y de ahí sale nuestra fórmula. De ahí sale la fórmula que nosotros usamos la semana pasada, que el perímetro es pi por el diámetro. ¿Ya? Entonces, para sacar el perímetro de nuestra circunferencia, vamos a usar esta fórmula. Pi por el diámetro, que es lo mismo 2 por pi por r, porque 2 veces el radio es el diámetro. Muy bien, siguiendo con mi ejemplo del reloj, vamos a calcular el perímetro. Estamos recordando el perímetro. Recuerden que el perímetro es todo lo que está alrededor. Yo ya lo calculé con mi wincha, ¿ya? Y vale 80 centímetros. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcularlo con la fórmula. Muy bien, pi vale 3,14. Pero yo les dije a ustedes que usaran 3, ¿ya? Pero yo acá lo voy a colocar como 3,14. Por el diámetro. Yo cuando medí el diámetro, ¿ya? Cuando medí el diámetro, esto valía 25,2. Por 25,2. Y si multiplico, esto me da aproximadamente 79,1 y algo. ¿Se fijan? Y yo lo medí con la wincha y me salió 80. ¿Se fijan? La diferencia es mínima. Entonces sí me funciona la fórmula. ¿Ya? Así calculábamos el perímetro. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Si ustedes no entienden algo, ustedes me interrumpen nomás. ¿Ya? Yo a veces me emociono. Y me gusta enseñar, entonces me emociono enseñando tantas cosas porque la matemática tiene muchas cosas que enseñar. ¿Ya?
y muchas cosas que se aplican. Entonces, yo me emociono explicando y resulta que a veces queda alguno que no entiende, usted me tiene que preguntar. Profesor o profesora, me dice, ¿ya? Así que, muy bien, hasta aquí nosotros llegamos la semana pasada. Y la cosa que nos quedó ver, el objetivo, perdón, que nos quedó ver la semana pasada, ya es el área. Y la pregunta, ¿qué es lo que es el área? No estamos pensando en una circunferencia ni en un círculo. Estamos pensando solamente en la palabra área. ¿Qué es lo que es el área? Esa palabra se usa mucho, mucho. ¿Qué es el área? A ver. ¿Un espacio? Ella, muy bien, tiene que ver con el espacio, ¿cierto? Cuando hablan de áreas verdes, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? El relleno. El relleno, perfecto, muy bien. Ya, muy bien. El área está cubierta de árboles, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra sinónima? ¿No? La superficie, muy bien. O lo que ocupa la figura. Perfecto, la definieron súper bien. ¿Ya? El área es el espacio, el relleno, ya lo de adentro, la superficie o lo que ocupa la figura. Vamos a suponer que esta es una piscina, ¿ya? Vamos a suponer que esta es la piscina, ¿cierto? Que en el verano la vamos a usar y vamos a suponer que nosotros queremos cubrir la piscina, ¿ya? Con una lona en la noche para que no le entren los mosquitos, no se caigan los bichitos. Entonces vamos a cubrir la piscina con una tela, con una lona encima. Para yo saber cuánta tela yo voy a ocupar para cubrir esta piscina, yo necesito conocer el área, o sea, todo lo que ocupa esta figura, para yo saber cuánta tela voy a usar, ¿ya? Entonces, se habla, por ejemplo, código de área, ¿ya? Eso tiene que ver mucho también con el área matemática. ¿Por qué? Porque es la zona, el total de una zona, ¿ya? El área de los bosques, ¿ya? El área que ocupan los pinos, todo lo que ocupa la figura. Ese es el concepto de área, ¿ok? Entonces, para calcular el área, nosotros tenemos algunas fórmulas, que la más conocida y desde donde nosotros empezamos a calcular el área, es la más conocida, que es el área del cuadrado o del rectángulo. A ver, ¿quién se acuerda cómo calcular el área de un rectángulo? Creo que había que multiplicar el largo por el ancho. Muy bien, la base por la altura. Muy bien, la base por la altura. Base por altura. Ese es el área, de ahí empezamos a calcular toda el área. ¿Cuál es el área del, lo voy a dibujar, del triángulo? Esta es fácil. Les voy a dar una pista. Yo quiero que yo quiero que acá reflexionen, porque también podemos calcular en base a esto, podemos calcular el área del círculo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo trazo una diagonal aquí? ¿Qué figura se me forma acá abajo? Triángulo. Un triángulo. ¿Y aquí arriba? Otro triángulo. Otro triángulo. Entonces yo puedo decir que un rectángulo o un cuadrado está formado por dos triángulos. Entonces, yo puedo decir que el área de este triángulo es la mitad que el área del rectángulo. Por lo tanto, yo puedo decir que el área del triángulo es la base por la altura. Base por la altura. Pero como es la mitad, lo voy a dividir en dos. ¿Se fijan? De esta área pudimos calcular esa área, ¿ya?
Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo calculamos el área de este círculo. Ahora vamos a decir círculo porque recuerden que lo que está dentro es el círculo, ¿ya? Entonces yo le voy a mostrar un video y preste mucha atención. Porque acá, ¿yo puedo calcular la base por la altura en esto? ¿Puedo calcular base por altura acá o no? ¿Esto No. tiene base? No. No. No tiene base. No tiene base. Un círculo. ¿Ya? No tiene base. Entonces, voy a compartir la pantalla y presten mucha atención al video que yo les voy a mostrar. Acá, compartir. Entonces, vamos a adelantar. Ok. Reproducir. Pi por radio cuadrado te da el área de un círculo. Pero ¿cómo se consigue la fórmula? Empezamos con un círculo perfecto y dividimos el círculo en partes iguales. Movemos las partes en formulación rectangular, pero como ven, no se ve como un rectángulo. Entonces seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños. Y ya vemos que se ve más como un rectángulo. Si seguimos dividiendo el círculo en partes iguales más pequeños, en formulación, cada vez se ve más como un rectángulo. Entonces, ¿qué tan pequeño se divide el círculo para conseguir un rectángulo perfecto? Bueno, podemos continuar dividiendo el círculo en partes más pequeños hasta lograr la forma rectangular. Pero para conseguir un rectángulo perfecto, se divide el círculo infinitamente más veces hasta que no se pueda distinguir las líneas. Y entonces podemos obtener un rectángulo perfecto. El área del círculo es igual al área del rectángulo, que es igual a la base por altura. La altura del rectángulo, como ven, es igual al radio del círculo. Para conseguir la base, necesitamos saber la circunferencia. Y cuando comparamos la circunferencia con la base, vemos que la base es igual a la mitad de la circunferencia. Recuerden que la circunferencia es igual a 2pi por radio. Cuando combinamos la mitad con 2pi radio, 2 sobre 2 se cancelan y obtenemos pi radio. Entonces el área del rectángulo es igual a pi radio por radio. Multiplicamos y obtenemos pi radio cuadrado. Entonces pi radio cuadrado es igual al área del rectángulo, que es igual al área del círculo. Pi radio cuadrado calcula el área de cualquier tamaño de un círculo que existe. Muy bien. Dejamos de compartir pantalla. Entonces, yo le hice con papel, traté de hacer acá un círculo, ¿ya? Entonces yo traté de hacer algo acá para demostrarle, ¿cierto? Cómo calculábamos el área de la circunferencia. Antes, pregunta. ¿Cómo se llama la distancia entre el centro
la voy a pintar aquí, el centro y la orilla. ¿Cómo se llama esa distancia? ¿Radio? ¿Radio? Radio, muy bien. Entonces voy a pintar otro radio acá. Esto es radio. Esos dos es radio. Entonces, esto es una demostración muy ambigua, ¿cierto?, de lo que es el área del círculo. Pero, ¿qué pasa si yo desarmo este círculo? Lo voy a desarmar, ¿cierto? Yo acá le puse, lo voy a desarmar acá, aquí, aquí y aquí. Muy bien, y acá lo voy a hacer tira. A ver, acá tengo una tijera. Y lo voy a hacer tira. ¿Qué figura, cierto, se me está si yo divido este círculo en todos sus radios, ¿qué figura comienza a formar? ¿Un rectángulo? Un rectángulo, ¿ya? En realidad, yo tendría que desarmarlo acá también. En realidad, esto queda como dos rectángulos, ¿ya? Si yo divido el círculo en infinitas partes, ¿cierto?, ¿qué me va a quedar? Un rectángulo arriba y un rectángulo abajo, ¿ya? Muy bien. La base de este rectángulo, ¿a qué corresponde? ¿A qué medida? ¿A la medida de quién? La base del rectángulo. ¿A qué medida corresponde? A la del círculo. Ya, a la medida de la circunferencia, o sea, al contorno de la circunferencia. La base corresponde al contorno de la circunferencia. ¿Y eso cómo se llama en matemática? ¿La medida de todo el contorno? ¿Diámetro? Perímetro, muy bien. ¿Y cómo decimos, cuál es la fórmula del perímetro? Es 2pi por r, o pi por el diámetro, que es lo mismo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Pero como esto son dos rectángulos, esto lo dividimos en dos. Muy bien. El 2 dividido en 2 es 1, ¿y qué me queda? Pi por r. Esta es la base del círculo. Muy bien. ¿Y la altura? ¿A qué corresponde la altura? Nosotros la dibujamos ahí. ¿A qué corresponde la altura? Ahí la trazamos nosotros la altura. ¿Radio? Al radio. La altura corresponde al radio. Entonces, la base por la altura de un círculo, ¿cierto? El área, me queda como pi por r por r. Y esto es lo mismo, pi por r al cuadrado, ¿ya? Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo yo calculo el área de un círculo? Con esta fórmula, pi por r al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área. Muy bien, vamos a calcular entonces el área de este círculo. Yo les dije que imagináramos que esto era una piscina y que yo quiero colocarle una lona. Y para eso yo necesito saber cuánta tela voy a tener que ir a comprar. Ok, ¿cuánto vale pi? 3 o 2. 3. 3, vale 3. 3, muy bien. Lo vamos a tomar como 3 solamente. 3 por. ¿Cuánto vale el radio de esto? Esto, ¿dónde está mi wincha? Se me perdió mi wincha, acá está. El radio de esto, lo voy a medir acá, vale aproximadamente 12,6, aproximadamente 12, y algo. Pero lo vamos a tomar como 13, ¿ya? El radio vale 13. Entonces vamos a multiplicar por 13 y
¿Qué dice? Por radio, por 13 otra vez. ¿Ya? Ahí estoy calculando el área. 3 por el radio y por el radio otra vez. Eso significa radio al cuadrado, que se multiplica 2 veces por sí mismo. Muy bien, ¿quién me hace ese cálculo? ¿Cuánto es 3 por 13 por 13? ¿Quién me hace el cálculo? ¿507, profe? ¿Ah? 507. ¿507? Sí. Ya, yo confío en ustedes, ¿ah? Acá, la clase de los dos, bueno, mía y de ustedes, ¿ya? De todos, 507. Entonces, ¿cuánto es el área de esta piscina? 507 centímetros, porque yo esto lo estoy calculando en centímetros, y el área siempre se dice centímetros al cuadrado. Se le coloca un 2 arriba, ¿ya? Centímetros al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar la tela, una superficie. Acá tengo un pedazo de tela, aquí tengo un pedazo de tela. Yo me hago mis mascarillas. Entonces, yo compro mi tela, ¿ya? Y se fijan que cuando yo compro la tela, ¿ya? La tela esta, yo no le compro el borde de la tela, yo compro la superficie de la tela. Por eso la tela la tienes que comprar por metro cuadrado. Es decir, tienes que comprar el área de la tela, la superficie, ¿ya? Y acá tenemos, necesito ¿cuánta tela para poder cubrir esa piscina? 507 centímetros cuadrados, ¿ya? Eso es el área. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Yo entendí. Sí, profe, se entiende. Sí. Dicen que sí, me alegro mucho. Entonces, con eso terminamos el objetivo de este mes. ¿Se fijan que no es tan difícil? Y ya pueden hacer toda su guía, calcular área y perímetro. Muy bien, recuerden que la circunferencia y los círculos están presentes en toda nuestra vida. Mira, mi cara es redonda, ¿cierto? Algunos tienen cara más alargada, pero mi cara es redonda. Y en el dibujo, en el arte, cuando tú quieres dibujar un rostro, ya tal como lo veíamos en el video de Bob Esponja, ya esta parte tiene que ser siempre un círculo, siempre. No importa si el rostro es más alargado o es más redondo, no importa. Esta parte siempre tiene que ser un círculo para crear la proporcionalidad de la cara. También, ¿cierto? Mis ojos y los tuyos, ¿cierto? ¿Cómo son adentro? El iris, ¿cómo es el iris de nuestros ojos? Yo les puse ahí un ejercicio con el iris, ¿ya? Es redondo, ¿cierto? Las pupilas son redondas, ¿ya? Y depende de la luz del sol, a veces se dilatan o no se dilatan y se colocan más grandes o más pequeñas. Nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, los platos de nuestra casa, algunos tendrán platos cuadrados, sí, pero la mayoría yo creo que tiene platos redondos, ¿o no? ¿Ah? Yo tengo platos redondos. Sí, las tazas también, ¿cierto? ¿Cómo son las tazas? Redondas. Algunas tendrán una taza cuadrada por ahí, sí, pero la mayoría son redondas, ¿ya? Entonces, la figura, el círculo y la circunferencia están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, chicos, es importante saber estos conceptos, ¿ya? Nosotros estamos viendo solamente la base. Más adelante vamos a ver la esfera, ¿ya? Le vamos a agregar el volumen. Entonces, ahí ya vamos a complicar un poquito más la cosa. Entonces, es muy importante saber estos conceptos. Para terminar, yo les quiero invitar a ver un pedacito de un documental de un matemático, que él, sin saber esta fórmula, ¿ya? Pudo calcular el perímetro, ¿ya? O la circunferencia de la Tierra. ¿Y sabes cómo lo hizo?
No tenía reglas, no tenía winch, lo hizo midiendo pasos, lo hizo con palitos, mirando las sombras. Chicos, es importante, la tecnología es súper buena en este momento, ¿cierto? Es súper buena en estos tiempos, pero no se dejen llevar todo por la tecnología. A veces tenemos que razonar, mirar la naturaleza y vamos a encontrar, así como encontraron los grandes matemáticos sin tener un computador, encontraron fórmulas como esta. O midieron hace 2000 años o más, midieron la circunferencia de la Tierra. Así que yo les voy a invitar a ver este pedacito de documental porque a mí me gustó mucho. Espero que lo disfruten y luego terminamos la clase. Y no se vayan porque pasamos la lista, ¿ok? Muy bien. Voy a admitir acá. Muy bien. Vamos a compartir. Ajá. Adelante. Esta torre pudo haber sido una torre de comunicación, parte de una red que recorría África del Norte. Los mensajes de Estado se comunicaban con señales de humo. También pudo ser usada como faro, una boya náutica para embarcaciones navegando en el Mediterráneo. Está a unos 50 kilómetros al oeste de la que una vez fue una gran ciudad, Alejandría. En esa época, en Alejandría vivió un hombre llamado Eratóstenes. Un rival lo llamó Beta, como la segunda letra del alfabeto griego. Según decía, Eratóstenes era el segundo mejor en todo. Pero está claro que en muchas áreas, Eratóstenes fue alfa. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. También fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Un día, leyendo un libro de papiro en la biblioteca, encontró un curioso relato. Lejos, hacia el sur, en el puesto de Siena, se apreciaba algo notable el día más largo del año. El 21 de junio, la sombra de la columna de un templo se acortaba hacia el mediodía. Al mediodía, los rayos solares se deslizaban por los lados de un pozo que otros días permanecía en sombra. Entonces, justo al mediodía, las columnas no tenían sombra, y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento el sol estaba justo en su cenit. Era una observación que otros ignoraron fácilmente. Columnas, sombras, reflejos en un pozo, la posición del sol, cuestiones simples y cotidianas. ¿Qué importancia podían tener? Como Eratóstenes era científico, su observación hizo cambiar al mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Tuvo la presencia de ánimo para experimentar y preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra al mediodía del 21 de junio. Efectivamente descubrió que sí. Un escéptico podría haber dicho que el informe de Siena era incorrecto. Pero era una observación honesta. ¿Por qué alguien mentiría sobre algo tan trivial? Eratóstenes se preguntaba cómo al mismo tiempo la vara en Siena no tenía sombra, mientras que la de Alejandría, 800 kilómetros al norte, proyectaba una sombra definida. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos.
Una aquí en Alejandría y otra más abajo en Siena. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra es plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos. Las varas con ángulos distintos proyectan sombras distintas. Por diferencia entre longitudes de sombra, unos 7 grados separan a Alejandría de Siena a lo largo de la superficie terrestre. Es decir, si las varas se extendieran hasta el centro terrestre, formarían un ángulo de 7 grados. 7 grados son una 50ª parte de la circunferencia terrestre, de 360 grados. Eratóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de 800 kilómetros. ¿Cómo? Contrató a un hombre para que midiera los pasos. Así pudo realizar el cálculo del que hablo. Si multiplicamos 800 kilómetros por 50, nos da 40.000 kilómetros. Esa es la circunferencia, es la distancia de rodear el mundo. Es la respuesta correcta. Las únicas herramientas fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y el placer de experimentar. Con esto, dedujo la circunferencia terrestre con gran precisión y un error porcentual mínimo. Un cálculo notable hace 2200 años. ¿Se fijan? Este matemático Eratóstenes, ¿ya? Él dedujo que la circunferencia de la Tierra era 40.000 kilómetros. Y solamente él no tenía fórmulas como esta que se descubrieron más adelante. Él solamente lo hizo observando, ¿ya? Imagínense que en 1400... A ver, ¿cuándo descubrió Cristóbal Colón América? ¿Cuándo descubrió? 1879, creo. ¿Cuándo? 1880. 1980. No. En 1492. En octubre de 1492. Cristóbal Colón en 1492 todavía pensaba que la Tierra era plana, ¿ya? Él pensaba, imagínense en 1492, pero hace más de 2000 años atrás, hace aproximadamente 2200 años atrás, Eratóstenes ya había descubierto que la Tierra era redonda, y solamente mirando las sombras, porque él vio que en un lugar, al mediodía, ¿cierto? Se proyectaba una vara grande o un monumento grande, proyectaba una sombra, pero en otro lugar no lo proyectaba. ¿Y cómo era posible eso? Solamente pensando que la Tierra no era plana, ¿ya? Entonces era redonda. Por lo tanto, Eratóstenes, mirando solamente las sombras, y midiendo la distancia entre una zona y otra, él pudo calcular el perímetro, ¿ya?, de la Tierra, el perímetro de la Tierra. ¿Se fijan lo importante, chicos, que es razonar, mirar? La tecnología nos ayuda bastante, chicos, pero a veces nos hace un poquito lentos para pensar, porque nos da todo a mano, ¿ya? Pero tenemos que también, de repente, dedíquense ustedes y miren la naturaleza, o miren el patio de su casa. Miren, yo a veces me pongo a mirar mi casa así, o el techo, y veo, ¿cómo podré calcular la distancia entre un lado y otro? Y me hago esas preguntas. A veces voy caminando y miro mi sombra y digo, ¡uy, qué interesante mi estatura y mi sombra!
yo podría calcular la distancia entre mis ojos y el suelo. Entonces, háganse preguntas que lo hagan razonar. En matemáticas, chicos, es súper importante. Háganse preguntas que lo hagan razonar. Y no solamente en matemáticas, ¿ya? Estas preguntas a ustedes les va a ayudar en todas las áreas. Y el día de mañana, cuando entren a trabajar, se van a dar cuenta que las preguntas que se hicieron cuando chicos, ¿ya? Cuando ustedes son pequeños todavía, ¿ya? Esas preguntas les va a ayudar a razonar y ampliar su mente, y quizás, quién sabe si de aquí sale algún matemático que inventa alguna fórmula, algún químico, algún físico, ¿cierto? Alguien muy grande que invente algo muy grande. No lo sabemos, ¿ya? Espero que de esta clase salga por ahí un matemático, un físico, un químico, un laboratorista, alguien que saque vacunas, alguien que haga algo grande, ¿ya? Así que, chicos, dejamos la clase hasta acá, me esperan para pasar lista y voy a dar alguna información importante. Así que voy a despedirme para la grabación, ¿ya? Y voy a dar una información importante, así que les pido que se queden.